Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, una iniciativa de nuestra Alta Corte que procura asegurar la difusión de la cultura de la Constitución y el quehacer de nuestro Tribunal Constitucional. Les invitamos a que nos acompañen a disfrutar de todo el contenido que les traemos esta semana. De inmediato iniciamos con su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Aunamos esfuerzos para que el precio de la libertad de las mujeres no tenga que ser la muerte. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. Lo que se evita a través de los métodos alternos de resolución de conflictos es precisamente acudir a los tribunales. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Feliz de compartir con ustedes nueva vez en este espacio de noticias de La Voz del Tribunal Constitucional. Les acompaña Tomás Marte. Vamos a conocer en detalles las principales informaciones que se generan en nuestra Alta Corte. Amigos, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se presentó ante los municipios de la provincia Monseñor Noel como una de las actividades que realiza la Corte para darse a conocer a lo interno del pueblo. El encuentro, que fue encabezado por el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del organismo, y participaron, además de la magistrada Jiménez Martínez, los magistrados Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, Víctor Gómez Vergés, Hermógenes Acosta de los Santos, Yotin Curi David, Justo Pedro Castellanos Curi, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Rafael Díaz Filpo, Wilson Gómez Ramírez e Ildefonso Reyes, así como también el secretario Julio José Rojas Báez. El acto fue bendecido por el reverendo padre Antonio Zubeldia, párroco de la iglesia San Antonio de Padua. Para que el Tribunal Constitucional, cumpliendo con lo establecido en la Constitución, sea objetivo a lo establecido y que la interpretación de los artículos de la misma sea para dar luz y conocimiento a la ciudadanía. Roguemos al Señor. Para que la Cámara Legislativa emita leyes que favorezcan al pueblo dominicano y no simplemente a sus intereses personales o de partido. Roguemos al Señor. Continuamos con el tema. En un multitudinario acto realizado en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Bonao, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez dictó la conferencia Detengamos la violencia contra la mujer. Resaltó el asesinato de la joven Talía Mercedes Rosario de Jesús, de 21 años, en la fase final de su embarazo y cuyo cadáver fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca en el vientre, en un solar baldío de la ciudad de Bonao. Este hecho, a pesar de haber conmovido no solamente a Bonao, sino a las fibras sensibles de toda la sociedad dominicana, aún no ha sido esclarecido por las autoridades. Y yo aprovecho la presencia de todos nosotros aquí para exigir que se esclarezca el crimen. Refirió que el común denominador de estos actos de violencia está basado en la pertenencia al sexo femenino de las víctimas, en el marco de la presentación de los jueces del organismo en la provincia Monseñor Noel. Y cuando intentan imponer ese criterio y la mujer no lo acepta, recurren a un mayor grado de violencia, y cuando este aumento de la violencia también fracasa y la mujer decide no continuar con la relación, se entra en la zona de riesgo del feminicidio. Continuando en ese escenario, la alcaldía del municipio de Bonao reconoció como visitantes honorables y distinguidos al pleno de jueces que compone el Tribunal Constitucional. El pergamino de reconocimiento fue entregado por el alcalde Rodríguez Espinal y el presidente del Consejo Municipal, Néstor Matos. La alcaldía además otorgó a la magistrada Katia Miguelina Jiménez la distinción especial por ser defensora y promotora de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la protección de sus derechos y libertades a nivel nacional e internacional. Los jueces del órgano constitucional recibieron otras distinciones por instituciones de la provincia Monseñor Noel, entre ellas
el Centro UAS Bonao, la seccional del Colegio Dominicano de Notarios y de Abogados, la Gobernación Provincial, la Oficina Senatorial, los representantes en la Cámara de Diputados María Mercedes Fernández Cruz, José Antonio Fabián y Orlando Martínez Peña, la Oficina Local del Ministerio de la Mujer, así como la Voz del Yuna, el Consejo Ecoturístico y la Cámara de Comercio, de igual modo los distritos educativos. De su lado, los jueces del TC, en la persona de su presidente magistrado Milton Ray Guevara, hicieron entrega de publicaciones de la Alta Corte a las autoridades provinciales y municipales presentes, así como a los invitados especiales. Una comisión de jueces del Tribunal Constitucional depositó una ofrenda floral para honrar las proezas realizadas por el padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, en un acto realizado en la ciudad de Bonao, provincia Monseñor Noel. Para nosotros, estar aquí haciendo este tributo es un acto que nos enaltece como dominicanos, que nos hace sentir el pálpito del corazón de la patria y en consecuencia nos hace cumplir esta oportunidad con un mandato que está implícito para todo dominicano. Pablo Duarte es un personaje que está por encima de muchas cosas. Él es el hombre de la idea, es el hombre de la acción, es el hombre del desinterés, es el hombre que su patrimonio personal, el patrimonio de su familia lo puso para la causa de un país independiente. Cambiamos de tema. Con el propósito de fomentar aún más los conocimientos de esta nueva Constitución, el Tribunal Constitucional realiza un diplomado para abogados en la provincia de La Romana. Durante una rueda de prensa realizada en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, recinto La Romana, el licenciado Ricardo José Tavera Cepeda, coordinador de asesores de la Presidencia de la Alta Corte, anunció que este lunes inicia el diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos, a ofrecerse en la Academia, dirigido para abogados, jueces, Ministerio Público y defensores públicos. Los interesados deben llenar el formulario descargable, el cual encontrarán en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Se van a analizar garantías en especial como el habeas corpus, el habeas data, el amparo y, en fin, todo el andamiaje normativo, conceptual que trae la Constitución de la República a partir de su modificación el 26 de enero del 2010. El licenciado Tavera Cepeda informó que los participantes recibirán docencia los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante los próximos 3 meses. La comunidad de Santiago de los Caballeros está convocada a participar en la 4ª entrega de la Jornada sobre Justicia y Derecho Constitucional que realiza el Tribunal Constitucional con motivo a su 5º aniversario. El evento, que se realizará el miércoles 25 de este mes, tendrá como conferencistas al doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Perú. Este expondrá el tema, el amparo en Latinoamérica, y la magistrada Pamela Martínez, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador, quien abordará el tema, el amparo en la jurisdicción constitucional ecuatoriana. El licenciado Ricardo José Tavera Cepeda, coordinador de asesores de la Presidencia del Tribunal Constitucional, indicó que la actividad se enmarca en la conmemoración del 5º aniversario y que encabezará el presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, junto a los demás jueces que integran el organismo. Tavera Cepeda habló en rueda de prensa realizada en el local de la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas, precisando que la jornada se desarrollará en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santiago. Sostuvo que la magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, hará la presentación de los conferencistas y el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, juez del Tribunal Constitucional, será el moderador del panel Tutela de los Derechos Sociales y el Amparo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el doctor Juan Fernando Durán Alba, letrado del Tribunal Constitucional Español, el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y la magistrada Wendy Martínez Mejía, jueza presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo. Amigos, y ahora les invito a que sigan informados a través de nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do.
Hasta aquí las principales informaciones que se generan en nuestra Alta Corte. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. La Jornada de Justicia y Derecho Constitucional, parte de las actividades que conmemora el Tribunal Constitucional en su 5º aniversario, llega a la ciudad de Santiago en su 4ª edición. Miércoles 25 de octubre de 2017 a las 8 de la mañana, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. Con las conferencias El Amparo en Latinoamérica, a cargo del Dr. Gerardo Eto Cruz, ex juez del Tribunal Constitucional del Perú, y El Amparo en la Jurisdicción Constitucional Ecuatoriana, a cargo de la magistrada Pamela Martínez Loaiza, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador. En el panel, el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano y la magistrada Wendy Martínez Mejía expondrán sobre el amparo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y el catedrático español Juan Fernando Durán Alva abordará la tutela de los derechos sociales. Acompáñanos en esta 4ª jornada de Justicia y Derecho Constitucional, dirigida a la comunidad jurídica de la Ciudad Corazón. En las ediciones anteriores celebradas en Puerto Plata, La Romana y Barahona, han participado alrededor de 2.000 personas. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. Mes de octubre se cumplió el primer año del asesinato de la joven Talía Mercedes Rosario de Jesús, de 21 años de edad, y yo aprovecho la presencia de todos nosotros aquí para exigir que se esclarezca el crimen. Monseñor Noel, aunamos esfuerzos para que el precio de la libertad de las mujeres no tenga que ser la muerte, ni el de sus vidas la sumisión. Detengamos la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445.
La voz del Constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 86. Protección de la función legislativa. Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen. Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la Cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A este efecto, el presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados o un senador o diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuera necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo apoyo de la fuerza pública. El magistrado presidente Milton Ray Guevara refiere constantemente que la Constitución es la Biblia institucional de la nación. Por tal razón, queremos compartir el siguiente reportaje con todos ustedes sobre la Biblia y la Constitución. El reportaje. El 27 de septiembre de cada año, la República Dominicana celebra el Día Nacional de la Biblia. Declarado mediante la Ley 204-84, esta celebración encuentra espacio dentro del llamado Mes de la Biblia, celebrado por los cristianos de varios países del mundo. La Biblia es una compilación de textos escritos en distintos idiomas y dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Es un libro de fe y conducta, como brújula que señala el camino que el hombre y la mujer deben seguir para mejorar su comportamiento en la sociedad. Las Escrituras, como también suelen llamarse, contienen un mensaje actual de justicia y liberación, de un Dios que nos llama a construir una sociedad mejor. Por esto, todo ciudadano está en el deber de poner en práctica sus enseñanzas y su mensaje de amor a Dios y al prójimo. Para esto, debemos leer la Biblia e interpretarla de acuerdo a la intención de los autores. La Biblia es la respuesta a muchos ciudadanos que han sentido que sus esperanzas se han perdido y que no existe una solución ante los problemas que les afectan, como la violencia, la corrupción y las injusticias sociales. De hecho, la Constitución es lo que regula el buen vivir de todos los dominicanos, donde se reconocen los derechos y deberes de cada uno en todos los planos. La Biblia pues nos da el contenido moral, es decir, el comportamiento del ser humano de cara al bien. Y justamente lo que procura toda ley justa es que el hombre se comporte como un buen hijo de Dios. Dios es ley. Basta con meditar en la historia de Moisés, el gran legislador de Israel, quien vivió aproximadamente entre 1520 y 1400 a.C., recibiendo las tablas de piedra del mismo Jehová. El decálogo de mandamientos que orienta desde entonces la conducta de la civilización judeo-cristiana y permanece su vigencia hasta nuestros días. Al establecer una relación entre las Sagradas Escrituras y la Constitución del país, se entiende que los preceptos bíblicos, al igual que la Constitución, es fiel defensora de los derechos fundamentales, es decir, el derecho a la vida, a la dignidad humana, la propiedad, a la libertad, el trabajo, la educación y ni hablar del derecho relacionado con el ciudadano y la protección del medio ambiente.
Un aspecto importante de esta relación es el lema nacional, es decir, nuestro escudo dominicano, que contiene el lema Dios, Patria y Libertad. Dios como ser supremo de todas las cosas que han sido creadas. La Biblia abierta en el centro de nuestro escudo de armas. La cruz, símbolo del cristianismo. Y ni hablar de la integración de un preámbulo a nuestro texto constitucional, donde el legislador establece siempre la invocación al nombre de Dios. En el caso de la República Dominicana, cuando tú analizas la Constitución, desde el preámbulo está llena de elementos que identifican la fe. La presencia de Dios en la Constitución Dominicana representa un gran compromiso para nuestro pueblo y de manera especial para los ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, aquellos que se encuentran en posiciones de dirección pública, pues esto representa un constante llamado a modelar los principios divinos en toda nuestra manera de vivir. Es importante destacar que la Biblia en sus páginas enfatizó sobre la defensa de la libertad del hombre y de la mujer, de los niños y de los jóvenes y de las personas mayores de edad. Aboga por el fortalecimiento de la fraternidad, la justicia y la paz entre los habitantes, las luchas contra la dominación, la discriminación, la violencia, las agresiones individuales y al mismo tiempo por las garantías de la salud, la educación para todos. Todo lo que busquemos a través de la Biblia sobre los derechos de la humanidad o sobre los derechos económicos y sociales que el hombre tiene es simplemente una congresión inevitable de los derechos inalienables del hombre a tener una vida digna en unas condiciones humanas y socioeconómicas, manteniendo siempre la dignidad humana. Un aspecto importante establecido por la Constitución Dominicana deja en libertad de los ciudadanos escoger a consecuencia el culto religioso que mejor convenga a sus propias convicciones. Sin embargo, esto no implica que la República Dominicana haya sido indiferente al fenómeno religioso y a las consecuencias que se derivan del mismo. Muestra de esto son algunas leyes en la República Dominicana que refieren a aspectos relacionados con la religión y sus implicaciones en la sociedad. Tal es el caso de la Ley número 44-00, que establece la lectura e instrucción bíblica en las escuelas públicas a partir de los programas y métodos de enseñanza bíblica propuestos por las conferencias del Episcopado Dominicano y el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE. La recomendación final es que podamos mantener firme el pensamiento de nuestros padres de la patria de establecer una república libre, independiente, soberana y democrática, inspirados en los ejemplos de lucha y sacrificio de nuestros héroes y heroínas inmortales, estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres, regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraternal, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz. El reportaje. La Jornada de Justicia y Derecho Constitucional, parte de las actividades que conmemora el Tribunal Constitucional en su 5º aniversario, llega a la ciudad de Santiago en su 4ª edición. Miércoles 25 de octubre de 2017 a las 8 de la mañana, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. Con las conferencias El amparo en Latinoamérica, a cargo del Dr. Gerardo Eto Cruz, ex juez del Tribunal Constitucional del Perú, y El amparo en la jurisdicción constitucional ecuatoriana, a cargo de la magistrada Pamela Martínez Loaiza, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador. En el panel, el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano y la magistrada Wendy Martínez Mejía expondrán sobre el amparo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y el catedrático español Juan Fernando Durán Alva abordará la tutela de los derechos sociales. Acompáñanos en esta 4ª Jornada de Justicia y Derecho Constitucional, dirigida a la comunidad jurídica de la Ciudad Corazón. En las ediciones anteriores celebradas en Puerto Plata, La Romana y Barahona han participado alrededor de 2.000 personas. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución.
mismo mes de octubre se cumplió el primer año del asesinato de la joven Talía Mercedes Rosario de Jesús, de 21 años de edad, y yo aprovecho la presencia de todos nosotros aquí para exigir que se esclarezca el crimen. Provincia Monseñor Noel, aunamos esfuerzos para que el precio de la libertad de las mujeres no tenga que ser la muerte, ni el de sus vidas la sumisión. Detengamos la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial, el magistrado Samuel Arias Arceno, quien actualmente está presidiendo la tercera sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Es el director de la Escuela de Derecho de Pucamaima, Santo Domingo. Fue miembro del Consejo del Poder Judicial y bueno, es un destacado jurista con especialidad en el tema que vamos a tratar justamente en el día de hoy, la resolución alternativa de conflictos. Bienvenido a este espacio. Bienvenido. Gracias, Félix, por la invitación. Gracias, Paola. Bueno, pues vamos a entrar directamente en materia. Hoy vamos a hablar de resolución alternativa de conflictos. ¿Qué es esta institución jurídica? ¿A qué se refiere esta denominación? Precisamente es la denominación no jurídica lo que vale en materia de resolución alternativa de conflictos, porque son los métodos que al margen de la justicia tradicional tratan de restablecer la paz entre los ciudadanos, la paz que se pierde como consecuencia de cualquier conflicto que entre ellos se suscite. Es decir, que lo que se evita a través de los métodos alternos de resolución de conflictos es precisamente acudir a los tribunales
a resolver las diferencias que surgen entre los particulares. Magistrado, entonces, ¿cómo impactan estos métodos en el Poder Judicial? Uno de los efectos principales que tiene la implementación de los métodos es que evita el gran cúmulo de trabajo que presentan los tribunales. Yo creo que todo el que ha estado ligado a los tribunales se puede dar cuenta que un gran número de casos de los cuales los jueces tienen que conocer y decidir, muchos de ellos se pueden resolver si se le permitiría a las partes por lo menos un espacio de diálogo. Hasta de 10 minutos resuelve un conflicto que a veces no vale ni siquiera el papel y la tinta que el Poder Judicial tiene que invertir en ello. En el año que, digamos, 2009, recuerdo que en medio de las discusiones sobre la reforma constitucional, habían voces que cuestionaban que se pudiera reconocer la figura de la resolución alternativa de conflictos en la propia Constitución, y entre otras cosas hay quienes cuestionaban que esto pudiera generar afectaciones para el Poder Judicial. ¿Cuál es su visión en relación a este tipo de planteamientos? Yo me voy más lejos. Yo creo que lo primero que los ciudadanos deberían de agotar son los métodos alternos de resolución de conflictos. Es tan sencillo como aquel eslogan que hizo muy popular la Fiscalía de Domínguez Brito, de que hablando la gente se entiende, para promover los centros de mediación familiar, los centros de mediación comunitarios. Y la realidad es que el espacio para acudir a la justicia debería de ser posterior a que la gente pueda sentarse a través de un mecanismo de negociación o de mediación o de conciliación, y si no tiene éxito entonces pasar a lo que es la justicia tradicional. Yo sostengo y he escrito sobre ello que la necesidad de convivencia humana llevó al hombre a explorar primero los métodos de autocomposición, es decir, la negociación, la mediación, antes que la justicia tradicional inclusive. Por lo tanto, volver a ese tipo de método para resolver conflictos indiscutiblemente sería un gran aporte, independientemente de que esté en la Constitución o no esté. ¿Considera usted que el país requiere de una ley para la resolución de conflictos? Ese es uno de los temas básicos que sí he estado trabajando. La realidad es que más que ley se necesita cultura de agotar estos procedimientos. La ley pudiera beneficiar en algo, pero en la medida en que no tenemos cultura del diálogo, de la autocomposición, como se llama, a esos mecanismos, acudir inmediatamente a la justicia, una justicia que tampoco te da la oportunidad, porque también debería de haber un espacio dentro de la misma justicia para una conciliación, y si no se llega a ningún acuerdo, entonces proceder el juez a dictar una sentencia. Pero la necesidad de ley yo la veo por lo menos por ahora prematura. Magistrado, según, digamos, su experiencia, ¿cuáles serían los mecanismos que pudieran considerarse más idóneos para irse impulsando en la práctica dominicana, tomando en cuenta justamente la necesidad de crear esa cultura? Sí, yo creo mucho y ha dado buen resultado la mediación, por ejemplo, en materia familiar. No sé si ustedes conocen, pero el Poder Judicial tiene un centro de mediación familiar. Tenemos centro de mediación familiar aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, pero también con Casa Comunitaria de Justicia de Participación Ciudadana es el Poder Judicial que se encarga de suplir a los mediadores. Entonces, desde esa perspectiva, los casos, por ejemplo, de familia, donde tal vez el interés que pueda tener los abogados económicamente están claramente establecidos, se nota una gran colaboración a que se resuelva los conflictos sin necesidad de pasar a un juez. ¿Cuáles son los nuevos enfoques que existen
dentro de la resolución alternativa de conflictos? ¿Qué pueden promover? Hay algo bien importante y es que ya las universidades empiezan a preocuparse por la resolución alternativa de conflicto en la formación profesional del abogado, que es donde está una de las grandes deficiencias. Porque si sencillamente nosotros formamos abogados para litigar, después no podemos pedirle que sean negociadores o pacificadores, porque la formación que ellos reciben es sencillamente vamos a litigar. Entonces, es muy importante que el profesional del derecho aprenda sobre principios de negociación, sobre mediación y sobre conciliación también, para tratar en la medida de lo posible de abarcar estos mecanismos de autocomposición. Yo no creo que eso represente en modo alguno alguna amenaza para los abogados. O sea, regularmente piensan que agotando estos métodos tal vez su economía pudiera estar afectada, pero yo creo que no. O sea, la mejor inversión que puede hacer un abogado es precisamente tener un cliente satisfecho. Y en tiempo, una conciliación o una mediación logra mejores efectos que un litigio que se puede prolongar por muchos años. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen ante sí este tipo de instrumentos de cara a su nivel de eficiencia en la práctica, digamos? Las limitaciones, lógicamente, hay aspectos de orden público que no van a poder ser tratados, pese a la apertura del Código Procesal Penal, que sí establece para ciertas infracciones la posibilidad de acudir a una mediación o a una conciliación, pero siempre habrán aspectos de orden público que no podrán ser tratados ni en una mediación ni en una conciliación. Magistrado, yo quiero aprovechar su visita acá a La Voz del Tribunal Constitucional para que usted nos comparta su visión, ya que usted fue miembro del Consejo del Poder Judicial, sobre el estado de situación actual de este poder del Estado. Bien, me imagino que te refieres al aspecto independencia del Poder Judicial. Y sí, ciertamente estamos muy de moda últimamente. Yo particularmente soy partidario de que necesariamente el Poder Judicial debe de ser independiente, pero esa independencia debe de ser tanto a lo interno como a lo externo del Poder Judicial. En los últimos días hemos visto un reclamo a lo interno del Poder Judicial. Más de 500 jueces han firmado un manifiesto en el cual piden al Consejo del Poder Judicial suspender la práctica de la suspensión a los jueces que están en proceso disciplinario. Desde mi perspectiva, aunque entiendo justo el reclamo, no creo que sea apropiado que el Consejo del Poder Judicial no tenga esa posibilidad de suspender, pero sí yo creo que es sano que se reglamente bajo qué condiciones el Poder Judicial debe de proceder a suspender a un juez en el ejercicio de sus funciones. Magistrado, ¿sería prudente explicarle al público a qué se refiere esa independencia o cuáles aristas tendría? Sí, la otra parte que yo señalaba es la parte de la independencia a lo externo del Poder Judicial y me refiero en la menor injerencia posible de los otros poderes del Estado. En el caso específico del presupuesto del Poder Judicial, existe una ley que le atribuye al Poder Judicial un 2.66 del presupuesto nacional que nunca se ha cumplido. Y fíjese qué curioso, porque esta es una ley que no la hace el Poder Judicial, la hace los otros dos poderes del Estado, porque uno elabora la ley y el otro la promulga. Y sin embargo, me parece que, por ejemplo, para este próximo año, la partida que se tiene en mente para el Poder Judicial está por debajo, creo que del 1% del presupuesto nacional. O sea,
ni siquiera pensar en el 2.66, sino que estamos ya por debajo del 1% del presupuesto. Bueno, yo creo que su visita también sería interesante para cerrar, digamos, esta entrevista. La relación que debe desempeñar el Poder Judicial en materia de protección de derechos fundamentales y su visión de cómo puede incidir esto en un diálogo con el Tribunal Constitucional. Y le hago la pregunta porque usted como juez tuvo importantes sentencias como juez de amparo. Sí, lógicamente antes de la existencia del Tribunal Constitucional y la ley sobre procedimientos constitucionales. Nunca debemos de vernos como rivales. Yo creo que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son complementarios. Y lógicamente los primeros que debemos de velar por el cumplimiento de las normas constitucionales somos los que a diario tenemos que, los jueces, ¿no? Los jueces ordinarios sobre todo. El problema yo creo ha sido que sencillamente ya todo litigio que dirime el Poder Judicial pues se ha encontrado como si fuera un recurso más acudir ante el Tribunal Constitucional, y entonces eso es una pena, ¿no? Pero culturalmente las partes han visto como una posible otra especie de dilatoria, ¿no?, a la solución completa del caso, que debería de ser a través de las decisiones de los órganos judiciales y una última decisión de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. Antes de cerrar, sería bueno que comparta con nosotros y todo el público si está trabajando en algún proyecto académico, algún escrito que quiera compartirlo con nosotros. No, actualmente las obligaciones tanto en la Corte de Apelación como en la dirección de la Escuela de Derecho de Pucamaima me tienen bastante ocupadito como para pensar en escribir, pero en algún momento yo creo que sería interesante escribir algo o de resolución de conflicto o de procedimiento civil, que es la materia que regularmente imparto. Pero sí sabemos que está muy activo en proyectos académicos. Sí, eso sí, correcto. Bueno, pues solo resta agradecerle al magistrado Samuel Arias Arceno por habernos acompañado acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Sobre todo con un tema nuevo para nosotros que no habíamos tratado aquí y muy interesante. Muchas gracias por la invitación, Paola, y gracias, Félix, por recibirme. Bueno, esperamos que el magistrado nos acompañe en otra ocasión, pero a ustedes en sus casas les decimos que no se vayan porque aún queda más contenido de nuestro programa. La Jornada de Justicia y Derecho Constitucional, parte de las actividades que conmemora el Tribunal Constitucional en su 5º aniversario, llega a la ciudad de Santiago en su 4ª edición. Miércoles 25 de octubre de 2017 a las 8 de la mañana, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. Con las conferencias El Amparo en Latinoamérica, a cargo del Dr. Gerardo Eto Cruz, ex juez del Tribunal Constitucional del Perú, y El Amparo en la Jurisdicción Constitucional Ecuatoriana, a cargo de la magistrada Pamela Martínez Loaiza, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador. En el panel, el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano y la magistrada Wendy Martínez Mejía expondrán sobre el amparo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y el catedrático español Juan Fernando Durán Alva abordará la tutela de los derechos sociales. Acompáñanos en esta 4ª Jornada de Justicia y Derecho Constitucional, dirigida a la comunidad jurídica de la Ciudad Corazón. En las ediciones anteriores celebradas en Puerto Plata, La Romana y Barahona han participado alrededor de 2.000 personas. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución.
mismo mes de octubre se cumplió el primer año del asesinato de la joven Talía Mercedes Rosario de Jesús, de 21 años de edad, y yo aprovecho la presencia de todos nosotros aquí para exigir que se esclarezca el crimen. Provincia Monseñor Noel, aunamos esfuerzos para que el precio de la libertad de las mujeres no tenga que ser la muerte, ni el de sus vidas la sumisión. Detengamos la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Efemérides constitucionales. El 18 de octubre de 1941 es dictada por el Congreso Nacional la Ley número 584, mediante la cual se declara la necesidad de reformar unos 45 artículos de la Constitución de la República de 1934. Entre las motivaciones de la nueva revisión y reforma constitucional figuraba la necesidad de renovar la política general de la nación, eliminando cánones constitucionales que restringían los derechos de la mujer dominicana para el libre ejercicio de la actividad política. El artículo 2 de la referida disposición legal, Ley 584 de 1941, dice lo siguiente. Se ordena la reunión de una asamblea revisora en Ciudad Trujillo, capital de la República, para que resuelva acerca de la reforma decretada. Como es sabido, a la capital de nuestro país, el régimen dictatorial le impuso el nombre Ciudad Trujillo desde 1936 hasta 1961, o sea, que el nombre de Santo Domingo fue eclipsado durante 25 años. Esta ley fue aprobada por el Senado de la República, presidido por el vicepresidente del mismo en funciones de presidente, Arturo Pellerano Sardá, quien también fue director del periódico Listín Diario, y por presiones oficiales se vio precisado a cerrar el rotativo, poco después de esta reforma, o sea, en 1942.
La Cámara de Diputados, presidida por Abelardo René Nanita, refrendó la referida Ley 584 de 1941. El presidente de la República, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, completó la ley precisando: en el ejercicio de la atribución que me confiere el inciso tercero del artículo 49 de la Constitución de la República, promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. Con los cambios constitucionales de 1942 se logró la importante conquista de la mujer dominicana de participar efectivamente en los procesos electorales, ejerciendo el derecho al voto, reconociéndose con ello el esfuerzo de mujeres que, como Abigail Mejía, fundaron en 1931 la Acción Feminista Dominicana. El texto supremo fue proclamado por la Asamblea Revisora, presidida por el licenciado Julio Ortega Frier, representante por el Distrito de Santo Domingo, en enero de 1942. Efemérides constitucionales. Artículo 126. Juramentación del presidente y del vicepresidente de la República. El presidente y el vicepresidente de la República, elegidos en los comicios generales, prestarán juramento a sus cargos el día 16 de agosto siguiente a su elección, fecha en que termina el periodo de las autoridades salientes. En consecuencia, 1. Cuando el presidente de la República no pueda juramentarse por encontrarse fuera del país, por enfermedad o por cualquier otra causa de fuerza mayor, será juramentado el vicepresidente de la República, quien ejercerá de forma interina las funciones de presidente de la República y, a falta de este, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Una vez cese la causa que haya impedido al presidente o al vicepresidente electos asumir sus cargos, estos serán juramentados y entrarán en funciones de inmediato. 2. Si el presidente de la República electo faltare de forma definitiva sin prestar juramento a su cargo, y esa falta fuese así reconocida por la Asamblea Nacional, lo sustituirá el vicepresidente de la República electo y, a falta de este, se procederá en la forma indicada precedentemente. Artículo 127. Juramento. Él o la presidente y él o la vicepresidente de la República electos, antes de entrar en funciones, presentarán ante la Asamblea Nacional el siguiente juramento. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. El artículo 126 de nuestra Constitución Dominicana se refiere a la juramentación del presidente y el vicepresidente de la República. Básicamente explica que esto se realizaría el 16 de agosto y que en caso de no poder estar presente el presidente, el vicepresidente asumiría el cargo. Por su parte, el artículo 127 de la Constitución pauta el contenido de este juramento presidencial, en el que destaca el llamado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y la protección y la defensa de la República. Este tipo de cláusula o de instrumento de juramento tiene como finalidad asegurar la lealtad institucional del presidente con la Constitución y con el país, en función de su propia investidura como mandatario. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, luego de un contenido tan efusivo, ¿eh? Sin duda. Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes y que nos acompañen militantemente la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional.